Saludos y grandes bendiciones para todos mis hermanos y mis hermanas del canal En Defensa de la Fe. Les habla su hermano en Cristo, Natanael Baloyes, desde Colombia. En esta oportunidad vamos a estar compartiendo el comentario día por día de la lección número 3. Y para los que no lo saben, estoy compartiendo puntos de vista en estas lecciones o en estos comentarios que no representan a la Iglesia Adventista. Son puntos de vista y argumentos que yo creo que son verdad, pero que la Iglesia Adventista y la gran mayoría de iglesias consideran herejía. Lo digo al principio para que sepas a qué atenerte si quieres quedarte hasta el final a escuchar el mensaje. Y para los que tanto me preguntan por qué enseño esta lección, les digo que tengo el derecho, porque es un comentario, es una reacción, y de esa manera no quebranto ninguna ley de autor. Además, las personas, la gran mayoría ya saben lo que yo creo, y si la escuchan es porque la quieren escuchar. De manera que los que se enojan porque comparto este mensaje, pues solamente les queda perdonar y olvidar y tratar de no escucharlo para que no se enojen más. Muchas bendiciones para todos, gracias a los que apoyan y gracias también a los que no nos tratan bien, porque de una u otra manera sabemos que lo hacen desde su celo y desde su sinceridad, aunque seguramente lo podrían hacer mucho mejor si lo hicieran con compasión, o por lo menos evitaran escuchar este mensaje si es que les produce tanto enojo. Ok, vamos a orar para comenzar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque tu palabra es poderosa y porque en ella aprendemos acerca de tu justicia y acerca de tu amor. Por favor, sé tú nuestro Maestro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Para memorizar. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Génesis 4:7. Acerca del significado del nombre Caín, el diccionario bíblico adventista nos dice: viene del hebreo Cayin, comúnmente significa trabajador, artífice o lanza. Según Génesis 4:1 significa adquisición, posesión. También puede significar herrero, forjador o lancero. Eva, al nacer Caín, expresa unas palabras de alabanza y regocijo. Dice: por voluntad del Señor he adquirido varón. La mayoría de comentaristas bíblicos están de acuerdo al decir que Eva pensó que Caín era el cumplimiento de la promesa de un libertador. Pensó que este hijo sería aquel que traería salvación. Todos ahora sabemos que se equivocó. Caín fue el primer descendiente espiritual de la simiente de la serpiente. Es decir, no se puso del lado de las promesas de Dios, sino del lado del engañador. Había en Caín resentimiento contra Dios y por ende contra todo aquel que amara y confiara en Dios. A pesar de ello, Dios no odiaba a Caín. Miremos, por ejemplo, cómo le habla con bondad y misericordia. Génesis 4:6-7 dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dios no maltrata a Caín. Dios le habla con amor. A pesar de la forma misericordiosa como el Señor trata a Caín, éste sigue enojado y procede con su plan de quitarle la vida a su hermano. Y es que cuando nos alejamos del ideal de Dios, nuestro carácter se torna oscuro, los ojos del entendimiento se cierran y nuestros actos se asemejan a los del padre de la mentira. Debemos aprender varias lecciones. No hay forma de hacer el bien como Dios lo desea de cada uno de nosotros si estamos alejados de Él o enojados con Él.
Si no aceptamos en nuestro corazón el amor que Dios nos ofrece, terminamos aceptando el odio que nos ofrece el padre de la mentira. Y ojo con esto, Dios no nos deja de amar, aunque nosotros nos declaremos sus enemigos. Dios ama con amor incondicional. Sin embargo, el hecho de que Dios nos ame con amor eterno no quita la verdad de que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si abrazamos y practicamos el pecado, seremos abrazados y alcanzados por las consecuencias del pecado. Vivir una vida amargada, triste, llena de odio por amar el pecado y rechazar a Cristo, no es un buen negocio. Es mucho mejor vivir rendido a los pies de Cristo, para que Él haga en nosotros aquello que agrada su corazón y nos conduzca por la senda del amor al prójimo. Domingo 10 de abril. Caín y Abel. Génesis 4, 1 y 2. Conoció Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Por la expresión de Eva cuando nace Caín, podemos inferir varias cosas. La primera, que Adán y Eva vivían en la fe de las promesas de Dios. Creían que su promesa de salvación por medio del Mesías era tan real que pensaron que Caín era ese hijo especial prometido. No hay nada más poderoso, más motivador, que vivir centrado en las promesas de Dios. Vivir por la fe es experimentar la vida verdadera. Adán y Eva no murieron de manera anticipada o prematura porque sus corazones estaban sostenidos en la confianza de que Dios los amaba y que el amor de su Creador era más poderoso que el pecado y sus consecuencias, de las cuales ellos estaban siendo víctimas. La segunda lección es que Dios nos ama y nos da vida a pesar de que sabe lo que vamos a hacer con ese amor y con esa vida. Caín desperdició su vida viviendo perdidamente. Usó la misericordia que Dios le dio para que viviera en santidad. Caín la usó para hacer sus obras impías y se convirtió no en un ejemplo o símbolo de Cristo, sino en una representación del carácter del dragón. Cuidado con jugar con la gracia que Dios nos da, porque aprovecharnos del amor de Dios para hacer lo que nos place nos convierte en seres humanos egoístas, perversos y crueles contra los demás. Tercera lección: cuidado con dejarnos llevar por las apariencias. El texto bíblico muestra que Eva se fijó tanto en su hijo primogénito que su segundo hijo le pareció débil, segundón y de poca importancia. Prueba de ello es el nombre que le dan a Caín: adquisición, posesión. El nombre Abel significa vapor o transitorio. Y es que los hombres vemos las apariencias, pero Dios ve el corazón. Para los ojos de Adán y Eva, Caín era más prometedor. Abel era alguien que pasaba desapercibido para ellos. Sin embargo, la historia muestra que Abel amó al Señor, su Creador, y vivió para honrarlo y ser lo mejor que podía ser. Tanto que en Hebreos 11, donde se consigna la historia de los grandes hombres y mujeres de fe, quien encabeza la lista es Abel. Para sus padres, al principio Abel era como un vapor, alguien casi insignificante, pero para Dios y la historia ha sido un gran ejemplo de fe, obediencia y humildad. Cuarta lección: la misma educación fue dada a estos dos hermanos. Sin embargo, uno de ellos fue humilde y dependiente de Dios, mientras que el otro decidió ser rebelde, resentido y asesino. Todos los seres humanos tenemos evidencias del amor de Dios en nuestra vida, pero no todos reaccionamos igual a ese amor. Pidamos al cielo que nos dé un corazón nuevo, que aborrezca la injusticia
porque ama al Creador. Quinta lección. En estos dos hermanos, Caín y Abel, vemos la clara representación de dos tipos de religiones: la religión verdadera y la religión falsa. En esta religión falsa, Dios debe someterse a lo que el hombre dice. Caín quería que Dios lo aprobara por sus obras y no por su fe en las promesas hechas por Dios. Abel, por su lado, se rindió por completo al plan del Señor. Confió en sus promesas, creyó en la salvación de su Señor y vivió para hacer la voluntad de su Padre Celestial. Tenía tanta fe en lo que Dios prometió que estuvo dispuesto a entregar su vida por esa fe. Amados y amadas, Dios no nos ama por la forma como le obedecemos, tampoco por tener un bello rostro o una gran posición en la sociedad. No nos ama porque pertenezcamos a cierta iglesia. Dios nos ama porque somos sus hijos. Nos ama porque así lo decidió. Pero el reconocer esta gran verdad crea en el corazón de quien la recibe una actitud de sumisión, obediencia, bondad, humildad y servicio que agrada al Señor y hace que el cielo diga amén. Nuestras buenas obras no nos salvan, no nos hacen más aceptos ante Dios, pero siempre son y serán el resultado de vivir por fe y en comunión con el Rey del cielo. La vida de Abel muestra que él amaba a Dios y tenía comunión constante con él. La vida de Caín demuestra que él aborrecía a su Creador y no quería tener nada que ver con su voluntad. ¿Habrá esperanza para Caín? Yo creo que sí. Todos dicen que no, o la gran mayoría de religiones dicen que no, que Caín ya está perdido. Creo que esta vida no es el único lugar donde podemos aprender y realizar cambios a conciencia. Creo que si Dios va a resucitar a toda la humanidad para un juicio, ese juicio y esa condena no tienen como objetivo destruir a ninguna criatura, sino permitirles cosechar lo que sembraron para que puedan comprender que el pecado es horrendo y que no vale la pena vivir lejos de Dios, que se equivocaron al intentar vivir a su manera. Y todo esto lo reconocerán cuando vean a Cristo en su humillación y se den cuenta de todo lo que Cristo estuvo dispuesto a hacer para salvarnos de la ruina. Y ojo, que este evento está profetizado. Filipenses 2, 8 al 11 lo proclama con gran contundencia. Allí dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda rodilla incluye las rodillas de Caín. Toda lengua incluye la lengua de Caín. Porque al final, el amor de Dios prevalecerá por encima del pecado, prevalecerá por encima de la muerte, prevalecerá por encima del Hades, del Seol o del infierno. Porque su amor es más fuerte que la muerte y conquistará todos los corazones cuando estos corazones vean a Cristo levantado y a todos atraiga a sí mismo. Lunes 11 de abril, las dos ofrendas. Génesis 4, 1 al 5 dice: Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Para tener un poco más de contexto, permítanme compartirles lo que dice el Diccionario Bíblico Adventista con respecto a la palabra ofrendas. Productos de origen animal o vegetal
que se presentaban al Señor como una expresión de adoración, gratitud o dedicación, o para la expiación del pecado. En el Antiguo Testamento se emplean los siguientes términos hebreos genéricos para sacrificios y ofrendas. El primero es minjá o minjá, que se traduce como ofrenda cruenta e incruenta. Luego, en la ley levítica, ofrenda de cereal. Cabe acotar que para designar el sacrificio cruento en general se usa el hebreo sebak, de la raíz verbal zbj, inmolar para el sacrificio. Eso significa. Segundo, la ofrenda del corbán, que significa don apartado o santificado para un uso específico. El autor de la lección nos comparte un pasaje bastante importante. El contraste entre Caín y Abel, como se refleja en sus nombres, no se refería solo a sus personalidades, también se manifestó en sus respectivas ocupaciones. Mientras que Caín era labrador de la tierra, una profesión que requería duro trabajo físico, Abel era pastor de ovejas, una profesión que implicaba sensibilidad y compasión. Caín era productor agrario, Abel pastor de ovejas. Estas dos ocupaciones no solo explican la naturaleza de las dos ofrendas, fruto de Caín y oveja de Abel, sino también las dos diferentes actitudes y mentalidades psicológicas asociadas con las dos ofrendas. Caín trabajaba para adquirir el fruto que produciría, mientras que Abel se esmeraba para mantener a las ovejas que había recibido. Fin de la cita. Matthew Henry nos comenta: las ofrendas de Caín y Abel fueron diferentes. Caín demostró un orgulloso corazón incrédulo. En consecuencia, él y su ofrenda fueron rechazados. Abel llegó en calidad de pecador y conforme a lo establecido por Dios, por medio de su sacrificio, expresaba humildad, sinceridad y obediencia y fe. De este modo, al buscar el beneficio del nuevo pacto de misericordia por medio de la simiente prometida, su sacrificio tenía una expresión que Dios aceptó. Abel ofrendó en fe, pero no Caín. Así lo dice Hebreos 11:4. En todas las épocas ha habido dos clases de adoradores, a la manera de Caín y Abel, a saber, los orgullosos y endurecidos que desprecian el método de salvación del Evangelio, que intentan agradar a Dios con métodos diseñados por ellos mismos, y los creyentes humildes que se acercan al Señor por el camino que Él ha revelado. El comentario bíblico adventista nos dice: el sistema de ofrendas, de sacrificios, había sido introducido por Dios cuando el hombre fue expulsado del huerto. Los siguientes versículos aclaran que Caín sabía que estaba haciendo mal al presentar la clase de ofrenda que ofreció a Dios. Se le había enseñado que la sangre del Hijo de Dios haría expiación de sus pecados. Al seguir la regla instituida divinamente de sacrificar un cordero por sus pecados, él hubiera mostrado lealtad a Dios, quien había ordenado el sistema de sacrificios, y habría expresado fe en el plan de redención. Hebreos 11:4. El predominio universal de los sacrificios en los pueblos antiguos indica que existía un precepto divino más bien que una invención humana en lo que atañe a su origen. Fin de la cita. Ahora, hermanos y hermanas, es muy interesante que en Hebreos 11:4 se afirma que Abel ofreció más excelente sacrificio debido a su fe, lo que quiere decir que él estaba presentando su ofrenda delante de Dios de acuerdo a alguna prescripción que había recibido como instrucción de parte de sus padres. Seguramente Caín también sabía de este deber, sabía cuál era la voluntad de Dios con respecto a las ofrendas, pero decidió hacerlo a su manera, según su pensamiento. Por eso la ofrenda de Caín
no recibió la aprobación de Dios. Dios amaba a los dos hermanos, no odiaba a Caín mientras amaba a Abel. El amor de Dios no conoce acepción de personas, pero no aprueba el pecado de ninguno de nosotros. Dios es justo y sabe juzgarnos de tal manera que podamos aprender a huir de toda forma de mal y correr a sus brazos para ser amados y salvados. Así que Dios rechazó la ofrenda de Caín y por ende a Caín, pero Dios no quería rechazar a Caín. Dios quería mostrarle su amor. Fue Caín quien despreció ese amor. Sin embargo, el Señor nunca se cansa de buscar a la oveja perdida. Nunca se cansa de perdonar. Y Caín tendrá su oportunidad nuevamente. Por eso será resucitado. No por el diablo, porque el diablo no puede resucitar a nadie. Será resucitado por Dios. Y si Dios lo resucita es porque le está dando vida. Y Dios no da vida para quitarla. Dios da vida para que haya oportunidad para cada criatura y que cada criatura pueda contemplar el amor de Dios. Si en esta vida no lo vieron o no lo quisieron, Dios se los mostrará en el juicio. Porque todo lo que Dios hace está basado en el amor, nunca en la venganza ciega, nunca en la tiranía, nunca en la crueldad. Y como Caín, mientras vivió en la tierra, no pudo ver a Jesús, no conoció el sacrificio de Cristo, lo conocerá en el juicio. Para eso será el juicio, para que la gente cuando vea a Cristo, su amor, su sacrificio, pueda contrastar tanto amor con su propio pecado. Caín verá su pecado y al ver el amor de Cristo se sentirá avergonzado. Y el amor del Señor trabajará en la conciencia de este hombre que vivió para hacer mal. Porque para Dios todos son amados, todos son hijos. Martes 12 de abril. El crimen. Génesis 4:8 dice: Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Primera de Juan 3:12 dice: No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. La palabra crimen significa delito grave. Esta palabra viene del latín y significa acusación, reproche, delito u ofensa. Qué interesante es ver que quien comete un crimen o delito grave en la historia de Génesis 4 no es Abel, no es Adán, ni es Eva, sino precisamente aquel que muestra a las claras que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Esto nos da una gran lección. El fruto de la vida de aquellos que están en Cristo y con Cristo es el amor, la paz y la obediencia. No andan dañando, no andan maltratando a otros, viven en armonía con Dios y con su creación. Pero aquellos que se alejan de la fuente de la vida y del amor que es Dios, terminan viviendo una vida de caos, injusticia, enojo y delitos contra sus propias vidas y contra las vidas de los demás. Por eso, la razón más contundente para no pecar no es el miedo a la muerte eterna o al juicio final, sino porque está demasiado claro en la historia de la humanidad e incluso en la historia de nuestra vida que el pecado trae dolor, miseria y muerte. No solo a nosotros si lo practicamos, sino también a aquellos que nos rodean, a nuestros amados, a nuestra familia, a nuestros amigos. Piensa en el dolor que Caín le causó a Dios, en el dolor que le causó a su hermano,
La última imagen que Abel vio fue el rostro enojado, rencoroso y malintencionado de su hermano Caín. Cuánta injusticia cometió Caín al quitarle la vida a su hermano que seguramente lo amaba. Ahora también piensa en el dolor que le causó Caín a Adán y a Eva, sus padres. Cuánta tristeza habrán sentido o habrá sentido la primera pareja al darse cuenta que uno de sus hijos mató a otro de sus hijos. Ellos amaban a Caín y amaban a Abel, y uno de sus amados se levantó contra otro de sus amados. ¿Cuántos sentimientos encontrados en ese evento? Que un hijo que tú amas mate a otro hijo que tú amas. ¿Y qué sentir por aquel que mató a su hermano cuando también es tu hijo, cuando también lo amas? ¡Oh, cuánto dolor! Adán y Eva en ese momento perdieron a sus dos hijos por un solo acto criminal de su hijo mayor. Aquel que Eva creyó que iba a ser el Mesías resultó ser un embajador de la serpiente. El pecado, mis hermanos y mis hermanas, siempre es dañino. No hay forma de que podamos jugar con él sin salir afectados, quebrantados y destruidos en cuanto a lo temporal se refiere. A veces pecamos por debilidad. Aún así, es un acto pecaminoso y tendrá consecuencias. Pero la Biblia nos dice, diga el débil, fuerte soy. Joel 3:10. Si estamos en Cristo, no hay pecado que pueda vencernos por más débiles que seamos. Si caemos en pecado, no será por debilidad, sino porque estamos alejados de Cristo, que es la fuente del poder, la fuente del amor, y solo en amor y por amor podemos vivir en victoria sobre el pecado. Por otro lado, debemos recordar que Cristo no vino a la tierra a buscar a los justos, a buscar a los sanos. Él vino a buscar a los pecadores. Él vino a sanar a los enfermos. Él vino a dar justicia a los injustos y a enseñarles lo que es el amor, lo que es la santidad. Dios no es como los fariseos, que cuando veían a una persona pecando querían apedrearla, a menos que fuera de su gremio, a menos que fuera una persona influyente. Pero si era una persona pobre, a la que ellos consideraban de poco valor, si la veían pecando, la querían apedrear, la querían condenar. Pero Dios no te quiere condenar. Dios te conoce, Dios sabe tu debilidad y lo que Él quiere es que te apartes del pecado. ¿Y por qué quiere que te apartes del pecado? Porque sabe que el pecado te destruye y Él no quiere que nada te destruya. El Señor no quiere destruirte y tampoco quiere que te destruyas en el pecado. Por eso, mi hermano y mi hermana, ven a Jesús. Hoy es el día de salvación. No vivas para pecar, no vivamos para pecar, vivamos para Cristo. Esa es la verdadera vida. Efesios capítulo 5, versos 15 al 21 nos dice: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 3, 16 al 17. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis,
sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Miércoles 13 de abril. El castigo de Caín. Génesis 4, 9 al 16 dice: Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca, para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: Ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallare. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Lo primero que debemos hacer es definir la palabra castigo. ¿Qué significa la palabra castigo? Esta palabra viene del verbo castigar y esta del latín castigare. Este verbo está compuesto del adjetivo del vocabulario religioso castus, que significa casto, pero en origen ajustado con las reglas o los ritos, y la palabra agere, que significa hacer, o sea, hacer puro, y en origen instruir, en las leyes o los ritos. Fin de la definición. ¡Qué preciosa definición, hermanos y hermanas! En el origen de esta palabra no hay ninguna idea de matar o de destruir al que es castigado. Tampoco tiene como primer objetivo propinar dolor a quien recibe castigo. El objetivo es instruir, hacer casto o puro, ayudar al que recibe el castigo para que aprenda, para que se enderece. Y reitero, esta es una impresionante definición que acaba con muchos paradigmas. Dios no castiga para matar, para destruir ni para propinar dolor. Dios castiga para instruir, para hacer puro y para hacer casto. Generalmente se nos ha enseñado que el castigo es una manifestación de ira y de venganza contra alguien que se merece ser destruido o atormentado. Pero en Dios estas motivaciones carnales no existen. La Biblia habla de la ira de Dios, pero solamente porque nuestro lenguaje limitado necesita usar palabras muy nuestras para describir ciertos aspectos del carácter de Dios. Pero eso no significa que Dios se enoje como nosotros, o que guarde rencor contra los malos como nosotros lo hacemos. Dios no castiga como castigan los seres humanos, pero por efectos de comunicarnos una verdad con respecto al pecado, Dios recurre a nuestro lenguaje limitado y expresa sus castigos para que podamos ver con claridad que el pecado es peligroso, es mortal y que debemos huir de él. Sin embargo, todo castigo de Dios tiene como propósito instruir, ayudar, purificar, disciplinar para transformar. La paga del pecado es la muerte, pero Dios no mató a Caín, así como tampoco mató a Lucifer y a sus ángeles cuando se rebelaron en el cielo. Tampoco mató a Adán y a Eva, aun sabiendo que el acto de seguirles dando existencia traería como consecuencia que millones serían conquistados por sus postulados y sus engaños. Dios en su sabiduría no los destruyó, primero porque Dios no mata, no destruye, Él es amor, no conoce de destrucción.
El Señor no da la vida para quitarla, y segundo, porque respetaba y respeta la libre elección de sus criaturas. Ha permitido que esta libre elección obre abiertamente, pero también recoja libremente de lo que se siembra. De esa manera, todos los seres no caídos pueden tener una demostración clara de lo que sucede en una criatura o en un mundo cuando los individuos se alejan de Dios y de su voluntad revelada. Pero también para que todas estas criaturas que se han revelado acumulen experiencia de su pecado, experimenten en sus propias vidas las consecuencias y un día, en el lago de fuego, puedan contrastar sus decisiones con las decisiones que Dios tomó para bendecirlos y amarlos, a pesar de que ellos no se lo merecían. El castigo de Dios es para purificar, para corregir, para enderezar lo que está torcido. Y el castigo de Dios es eficaz, cumple su cometido. Alguien podría decir, pero si no se quieren arrepentir, es que el hecho de que en esta tierra no se hayan querido arrepentir no significa que en la resurrección no lo quieran hacer. La religión ha dicho que la gente cuando resucite ya no va a tener oportunidad de cambiar ni van a querer cambiar. Pero hay evidencias bíblicas que demuestran que sí va a haber un cambio universal, un cambio general, porque todas las naciones adorarán al Señor. Y eso es un gran cambio. Para que haya verdadera adoración, debe haber un cambio de mentalidad, incluso en Caín y en muchos otros que consideramos ya perdidos o como casos sin esperanza. Cristo es especialista en los casos que nosotros consideramos sin esperanza. Para Cristo no hay nada imposible. La Biblia no nos dice cuántos años tenía Caín. No nos dice cuándo muere Caín, pero nos muestra que sin Dios no hay vida. Caín y sus descendientes respiraban, caminaban, comían y realizaban sus obras, pero la Biblia nunca dice la edad de Caín ni de sus descendientes, cosa que sí hace cuando menciona a los descendientes de Adán y Eva, que se convierten en la línea genealógica de la cual nacerá Cristo, los descendientes de Set. Y esto es una forma sutil de decirnos que cuando vivimos sin Dios, sin Cristo y sin lealtad a su palabra, no tenemos vida real. Existimos, pero no vivimos, porque sin Dios la vida no es vida. Por eso, mi hermano y mi hermana, vengamos a Él hoy. Hoy quiere darnos vida, pero no cualquier vida. Vida en abundancia por su amor y en su amor. Hebreos capítulo 12, versos 7 al 11 dice: Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ahora, si a estas alturas todavía te estás preguntando si yo creo que finalmente Caín será perdonado y restaurado, te respondo abiertamente y sin ninguna duda que creo que sí. Creo que Dios lo ama. Creo que Dios lo resucitará para enfrentar el juicio final. Creo que la disciplina de Dios o el castigo de Dios en el lago de fuego no es para destrucción, no es para venganza,
muy al estilo humano, sino para confrontar a los pecadores con el amor de Dios, permitiéndoles sufrir lo que hicieron sufrir a otros, pero sabiéndose claramente amados por Dios. Y en ese poderoso fuego consumidor, el pecado será erradicado para siempre del viejo Caín, del viejo hombre de Caín, del viejo hombre de Judas, del viejo hombre de Hitler, incluso del viejo hombre mío, cargado de pecado, de odio y de maldad. No quedará ni raíz ni rama, y solo quedará la imagen de Dios que puso en cada criatura. Y la reconciliación de Dios será total con toda la humanidad. Yo digo amén y digo aleluya. Jueves 14 de abril. La maldad del hombre. Génesis 4, 17 al 24 nos dice: Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra fue Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres Ada y Sila: Oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. La Biblia no esconde la gravedad del pecado, más bien la muestra de la manera más clara posible. La maldad del hombre es increíble. La vemos en la historia bíblica, pero también la vemos diariamente en las noticias y mucho más específicamente la vemos en nuestra propia vida. La maldad de la humanidad es especialmente mía y tuya. Somos malos. Necesitamos gracia, necesitamos misericordia, amor, disciplina, para poder despertar del sueño del pecado, para poder ser transformados y salir del círculo vicioso del pecado. En la historia de Caín vemos que él no solamente desestimó su acto de asesinato cuando le dijo a Dios que el castigo que le estaba dando por su mal era demasiado grande para ser soportado, sino que además dedicó toda su vida, toda su existencia, a ir en contra del plan de Dios. Lo que te quiero decir es que el Señor, con este castigo que le estaba imponiendo a Caín, un castigo de misericordia, de amor, para que Caín reflexionara, para que Caín rectificara y enderezara su camino, en ese momento Caín debió reconocer que ese castigo era demasiado pequeño, porque lo que él había hecho era demasiado terrible y grande, quitarle la vida a su hermano. Pero el pecado nos quita el discernimiento, nos quita tanto la vista, que Caín vio la grandeza de su castigo, pero no vio la grandeza de la ofensa que había cometido contra Dios, contra su hermano, contra sus padres y contra sí mismo. Dios quería que los hombres vivieran en campos, sin hacinarse en grandes ciudades, pero Caín crea la primera ciudad. Además, el nombre que le puso a la primera ciudad, que es también el nombre que le puso a su primer descendiente, habla de una posible idolatría de su parte. El nombre Enoc significa consagrado o dedicado en un contexto religioso. Es decir, podría significar dedicado o consagrado a Dios. Y como sabemos que Caín no adoraba a Dios, entonces es fácil concluir que tanto su hijo como la primera ciudad fueron dedicados o consagrados a su ídolo, a su Dios falso.
una forma de idolatría que Caín practicaba porque desechaba al Dios verdadero. Esta maldad del primer gran patriarca del mal contaminó a todos sus descendientes. Entre ellos se practicaba la poligamia, la vida fácil, el ocio, la poesía humanista y toda forma de mal. Toda una demostración contundente de lo que causa el pecado y la rebelión contra Dios en la vida de los que se olvidan de su palabra. Posteriormente, los descendientes de Caín llegaron a multiplicarse tanto y a hacerse tan fuertes en el mundo antiguo que su influencia llenó casi toda la tierra, contaminando a toda esa generación antediluviana con los atributos del dragón, que son independencia de Dios, odio, violencia, desorden, uso injusto del ingenio y la inteligencia, agresiones de los más fuertes sobre los más débiles. En contraste con la descendencia malvada de Caín, la Biblia presenta la descendencia espiritual de los hijos de Set. Por un lado, la descendencia de Caín llenaba la tierra de violencia. Por otro lado, los descendientes de Set propagaban la verdadera adoración, la obediencia a Dios y el mensaje de su amor. En esa lucha de un mensaje contra otro hubo, lastimosamente, una mezcla, porque los descendientes de Set vieron a las hijas de Caín como hermosas y deseables, dejaron sus caminos de santidad y se unieron a ellas. Esto trajo una confusión general en ese mundo, y las consecuencias fueron desastrosas. Muy pero muy pocos se mantuvieron firmes a la verdad, pero a través de ellos el Señor preservó el conocimiento de su amor y de sus promesas. Génesis 6, 1 al 5 dice: Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Debemos saber que la mayor verdad que muestra la Biblia no es la maldad del hombre. La más grande verdad de la Biblia habla del amor de Dios por ese hombre. La maldad de la humanidad es grande, pero el amor de Dios por esa humanidad sobrepasa con creces el tamaño de la maldad. Juan 3:16 afirma que Dios envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia parece mostrarnos que al final toda criatura reconocerá a Cristo. Toda criatura alcanzará misericordia y perdón y reconciliación. Los pecados serán perdonados, porque el Señor conquistará las mentes y los corazones, toda la humanidad. La maldad de la humanidad no tendrá la última palabra en ninguna vida. Cristo Jesús, con su poder y con su amor, será el que dé la última nota. Será el que tenga la última palabra, y esa última palabra será vida, reconciliación y misericordia. Primera de Corintios 15, 20 al 28 dice: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia,
porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Aleluya. Amén. Viernes 15 de abril, para estudiar y meditar. Lucas 15, 1 al 10, nos dice: Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe, y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer tiene 10 dracmas? Si pierde una dracma, ¿no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. La gloria de Dios no es destruir a sus enemigos que se rebelaron contra Él. La gloria de Dios es conquistarlos con su amor. Dios destruirá a la muerte, al pecado y a la maldad, pero no descansará hasta encontrar lo que se ha perdido. Caín y sus descendientes se perdieron. Dios no descansará hasta encontrarlos. Para eso existe la resurrección, el lago de fuego y el castigo divino. Su castigo no es para destruir, sino para salvar, corregir y disciplinar, para enderezar lo que está torcido. Si alguien me dice que Dios no obliga a nadie a ir al cielo, yo también le digo que Dios no lanzará a nadie al lago de fuego torturador, según lo interpreta la religión. Si el lago de fuego es literal como lo dice la religión, podemos estar seguros de que ninguno de los impíos deseará ser lanzado allí. Entonces, eso sería como lanzarlo contra su propia voluntad. Y si la lógica que tú usas es decir que Dios no lleva al cielo a nadie que no quiera ir, ¿cómo es que afirmas que Dios los obligará a entrar a un infierno si ellos no quieren entrar? Ahora, si Dios no obliga a lo bueno y deleitoso, tampoco obliga a entrar a un fuego terrible y torturador. La cosa es que la Biblia afirma que al final toda lengua confesará que Cristo es el Señor y que toda rodilla se doblará. Y eso incluye que esa confesión universal de fe no será obligada, ni será hipócrita, será sincera, será real. De esa manera, Filipenses 2, 8 al 11 testifica claramente que al final todas las ovejas perdidas, todas las dracmas o monedas perdidas serán encontradas, transformadas y salvadas, y todos viviremos con el Señor eternamente. Ese es el final feliz del gran conflicto. Apocalipsis 15:4, uno de mis pasajes favoritos de la Biblia, dice: ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual
todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Oh Padre nuestro que estás en el cielo, alabado sea tu nombre, Señor. Gracias por darnos esta gloriosa esperanza de saber que al final el pecado no se va a llevar a millones a la muerte eterna, de saber que tu muerte en la cruz venció a la muerte, venció al pecado, y al final tu amor triunfará en cada vida, en cada alma. Tu amor conquistará los corazones más duros. Tu amor perdonará el pecado y transformará al pecador. En este momento y en esta oración, pongo en tus manos a tu pueblo, a tus hijos. Todos los que viven en este momento son tus hijos. Clamo por cada persona, para que cada persona que habita este planeta reciba tu toque celestial, para que vea tu amor, para que contemple tu gloria, tu gracia, y anhele dejar el pecado para seguir la santidad en Cristo. Gracias porque nos das esperanza, porque nos das consuelo cuando estamos tristes o enfermos o solos. Tú estás allí para abrazarnos y nunca dejarnos. En tu mano, Señor, está nuestra vida. Que se haga tu santa voluntad. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Mi querido hermano, mi querida hermana, recuerda que eres muy amado y muy amada por el Señor. Maranata. Cristo viene pronto.